siéntese. ¿Y qué necesitan que haya en esa fuente de agua? Que haya materia orgánica en descomposición, que al fin y al cabo lo que permite la proliferación de bacterias y esas bacterias les sirven como alimento. ¿Qué vamos a encontrar en estadios? En estadios vamos a encontrar los mismos, aquí. El estadio de trofozoito, que es el que se divide, y el estadio de quiste, que es cuando la amiba sale de ese, digamos como de esa cosa acuática, no me quiero acercar, de esa cosa acuática, entonces sufre señales celulares de enquistamiento, va a la tierra, se queda ahí enquistadita hasta que por escorrentía, que la escorrentía que es cuando cae la lluvia a la tierra, eso va drenando y vuelve otra vez a fuente hídrica y otra vez ahí se pone en el estadio de trofozoito. Acá entonces vamos a ver el ciclo de vida, las amoebas de importancia clínica que hay reportadas, entonces son esas tres. Naegleria fowleri, ya les tiene confianza. Naegleria fowleri, Acanthamoeba y Balamutia mandrilaris. Esas son las tres, digamos, principales que se han encontrado asociadas. ¿Cómo normalmente es el ingreso de estos organismos al humano? Entonces, es un accidente principalmente de aspiración. Entonces se metió, muy chévere, listo, ahí se la trajo. Normalmente para el caso de Naegleria, entonces es donde se va a ubicar en esta parte del epitelio olfativo. Y lo que puede provocar es que esa ubicación en el epitelio olfativo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer duplicación, se va a duplicar y después de eso entonces va a empezar a consumir el epitelio olfatorio. Ustedes saben que por anatomía este epitelio olfatorio entonces va a tener un alto contacto con el sistema nervioso, entonces el cuadro clínico va a ser una meningoencefalitis a mediana primaria. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico lo haríamos por la observación de trofozoitos en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a tener? Un cuadro clínico asociado a meningitis, clínica típica, la rigidez del cuello, y vamos a ver las formas del parásito, los trofozoitos en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se ven estas estructuras? Porque ellas digamos que tienen una morfología un poco diferente. Vamos a encontrar dos tipos de trofozoitos, un trofozoito de forma flagelada y otro trofozoito que tiene unas prolongaciones citoplasmáticas que parecen más como pseudópodos. Uno cuando observa cualquiera de estas dos las podría encontrar en el examen de líquido cefalorraquídeo. Para el caso de Acanthamoeba y Balamutia, pues también pueden entrar por epitelio respiratorio, también por aspiración, pero aquí sí hay una cosita bonita y es que eso también puede entrar por úlceras en la piel e incluso por úlceras en los ojos. Hay una de las cosas que es la queratitis amibiana. Esa queratitis amibiana va a ser causada principalmente por Acanthamoeba y lo más triste es que como esto es una patología que es poco probable que ocurra, pues uno lo primero que va a pensar son en queratitis principalmente bacterianas. Entonces cuando uno llega al diagnóstico de la queratitis por Acanthamoeba fue porque no hubo respuesta a la terapia antibiótica. La ameba siguió ahí comiendo el tejido, entonces incluso puede haber ruptura de la cámara anterior y pérdida del globo ocular para el paciente. ¿Por qué? La ameba está comiendo ahí. Factor de riesgo importante, uso de lentes de contacto, porque para que ella ingrese en otros, pues si no es por epitelio olfatorio, tiene que haber una herida. Entonces son microabrasiones asociadas al uso de los lentes de contacto y por ahí entraría la ameba y empezaría a dañar el epitelio corneal. Bueno, espera que me olvidé aquí una cosita. Acá también entonces, ¿qué vamos a tener? El estadio de trofozoito y el estadio de quiste. En el ojo, por ejemplo, cuando uno hace un raspado corneal, uno ve tanto trofozoitos como el estadio de quiste. Y esto es muy bonito porque se ve ese pentágono así súper bien definido en una tensión, por ejemplo, una tensión con Ginza, uno lo puede hacer, o en un examen en fresco del sedimento de
uno podría ver la memita moviéndose. Acá la tenemos, entonces esta es acantamida, miren acá es súper pseudópodo. El factor de riesgo asociado entonces con el uso de lentes de contacto que generaría la primera microabrasión, y en esa microabrasión se aloja la acantameba y empieza a consumir como tal todo un tejido. Es que cuando uno usa diferentes entonces le dicen a uno que no se bañe por sea algo que cosa. Sí, señor. Y no solo con esto, incluso las bacterianas son las más probables. ¿Por qué? Porque habría acumulación por debajo del lente, entonces eso favorecería la proliferación bacteriana. Pregunta que si es por eso. Hay gente que por diferentes circunstancias económicas que se le acabó el líquido y deciden hacerle el mantenimiento a los lentes con agua de la llave. Revísate esos ojos, Paula. Eso es factor de ahí. No, y ese es el factor de riesgo principal. De hecho, lo que pasa es que se normaliza el uso de lente de contacto. O sea, como uno siempre lo usa y no pasa nada, entonces, y ahí es cuando vienen las infecciones, que por eso la principal es infección bacteriana, por el no uso de los líquidos o el reuso de los líquidos de lavado del mismo. Y a eso se refiere con mantenimiento inadecuado, porque el adecuado es como le recomiendan los oftalmólogos cuando empiezan a usar lentes. Pero las personas por cualquier motivo cambian ese mantenimiento con agua de la llave y ahí es cuando de pronto. Yo también sería. Esto no es una No, yo no sería. enfermedad aguda, Soy muy realmente es paranoica. una enfermedad crónica. O sea, más o menos, digamos, desde que empiezan la sensación de molestia o de cuerpo extraño en el ojito del paciente, pueden pasar 15, 20 días. Lo del raspado corneal es una técnica diagnóstica en la que lo que hacen, yo no sé cómo se llama el instrumento, pero el oftalmólogo lo que hace es como limpiar y llevarse así todo ese estratico de la parte de arriba con celulitis. Uno lo coge, le hace un sedimento para ver las celulitas y ver qué microorganismos hay ahí, y también puede hacer cultivo. Porque, por ejemplo, para bacteriología es muy importante hacer cultivo. Pero sí es un raspadito literal en la cornea. ¿O sería una salsa? Obvio, eso se hace pues, ¿Tú vienes de vuelto? anestesia. Sí, pero pues ya de mucho yo Listo, entonces revisando manifestaciones clínicas, ¿a qué se les parece ese listado de manifestaciones clínicas que están ahí con respecto a otras patologías que ya hemos visto en este curso? A toxo, uno de los diagnósticos clínicos diferenciales más importantes, porque a ver, toxo, si ustedes se acuerdan cuando revisaron, cuando escucharon el video del profesor de oftalmología del departamento de cirugía de aquí en nuestra facultad, que entre las manifestaciones clínicas que él resaltaba en ese video con relación a toxo ocular estaba dolor ocular, estaba fotofobia, creo que también estaba ojo rojo, que es referido ahí como enrojecimiento, y otras diversas manifestaciones. Entonces, digamos que en general, teniendo en cuenta lo que la profe Juliet ya les comentó sobre la frecuencia, en general con esas manifestaciones uno podría pensar primero de pronto en toxo que en queratitis. Pero entonces, recuerden, según la primera clase de la profe Angélica, cuando ella les hablaba que inicialmente uno, según una historia clínica bien hecha, según el interrogatorio del paciente, etcétera, etcétera, uno primero clasifica el síndrome y después mira a ver para ese síndrome cuáles son los diagnósticos que más se pueden relacionar, y la persona, el médico que está haciendo la historia, pues va haciendo una aproximación, primera posibilidad, segunda, tercera, uno va priorizando. Y en un síndrome febril, dependiendo de la exposición, factores de riesgo, todo lo de la historia ya, estamos asumiendo que la historia quedó bien hecha, o como dijo la profe, chismosear la vida del paciente, pero conociendo los riesgos y las exposiciones. Un interrogatorio dirigido. Entonces de pronto uno piensa, ¿pero qué lo haría si en el interrogatorio el paciente les dijo, no, es que yo tengo la costumbre de comer carnes crudas o mal cocidas,
o es que yo me fui a una zona rural. Bueno, en el caso que quedó como pregunta parcial, de los soldaditos, de las operaciones de selva, así que les salió que allá tenían que consumir agua de donde fuera cuando le dio sed, porque si no tenían agua potable en sus reservas, y ahí se acuerdan que ahí referían que en estas operaciones de selva consumieron agua en cualquier lugar. Entonces ahí sería riesgo para torso, pero si en el interrogatorio sale el factor de riesgo que ya conocemos para queratitis, que por no, eso, que sí, que esas puso las de el Héctor contacto, están que sí, que se me acabó la plata, que sí, es porque esa es una historia de la vida real, que ese líquido de mantener los lentes es muy costoso, que yo ya no tengo plata para eso, que entonces decidí que yo herví el agua en la casa, pero resulta que no lo dejó ni siquiera los 10 minutos que son. Por muchos factores hizo mantenimiento inadecuado de los lentes y entonces bailas, ahí quedó expuesto ¿a qué? ¿A cuál? Género y especie, ¿a qué quedó expuesto? A la cantabodea, pero a cualquiera de las, pues en general para saber especie, ya la profe les explicó. Es lo mismo que se hace para saber especie en cualquiera de los parásitos que ya hemos visto. Hay que identificar género y especie, pero con un raspado ustedes pueden identificar la especie de cantabodea. ¿Con un raspado corneal? ¿Sí o no? ¿Y sí o no? ¿Y por qué? ¿Y no fuiste? Es lo mismo, es la misma línea de pensamiento que se utilizaría para Leishmania sp, para, qué sé yo, para todo lo que ya hemos visto. En un raspado corneal, así como la profe ya les explicó que se hacía, ustedes pueden decir que eso es cantabodea polifara. ¿Qué tienen que hacer para decir? Wow, ¿en serio? Un PCR es otra cosa, pero Me romper un brazo y se normal. En el examen directo solo es SP, ¿cierto? Listo. Entonces, entonces, en conclusión, la manifestación de una queratitis sanguínea, que eso también podría ser una queratitis bacteriana, cualquiera de esos síntomas y signos. Pero entonces, son síntomas y signos. Lo que a veces al profesional de los ojitos le permite a veces diferenciarlos como el tiempo de evolución. Las bacterias Sí, eso estaba pensando. O sea, no quiere decir que no se pueda. Tienden a ser más agudas, algo más de 3-4 días, donde ya el paciente pierde y tiene una irritación local muy fuerte. Porque a veces hay bacterianas que también pueden ser crónicas, más que todo porque a veces los pacientes como que sí usan o a veces se echan gotitas ellos mismos, entonces reducen la cantidad de bacterias, pero en la mayoría de los casos se podría establecer una correlación, a veces con el tiempo. Y entonces, si armáramos una discusión, ¿los síntomas y signos de queratitis sanguínea son específicos o inespecíficos? Son inespecíficos. Uno no puede decir que hay algo típico que indique que eso es una queratitis sanguínea, o como ya sabemos, podría ser una bacteriana, podría ser síntomas y signos de una toxoplasmosis ocular. Pero recuerden que ¿cuál es la principal patología asociada a toxoplasmosis ocular? No es la queratitis, la principal patología asociada a toxoplasmosis ocular, ¿cuál es? Es la retinocoroiditis, o bueno, otros dicen coroidorretinitis, la misma cosa. Pero entonces, aunque la toxoplasmosis ocular tiene diferentes localizaciones, como ya ustedes revisaron en los documentos para el parcial de ayer, pero la principal es retinocoroiditis. Bueno, creo que no hay nada más ahí. De clínica, hace poquito, porque vale la pena, que aunque no sea lo más frecuente que hay que pensar, pero eventualmente, y si no, no estaríamos teniendo en cuenta esa patología en este curso, porque este curso es con base en los parásitos más frecuentes en Colombia, y en algunos que aunque no sean tan frecuentes también se pueden presentar. Hace poco, un oftalmólogo de otro hospital de aquí de Bogotá, con el cual la Facultad de Medicina de aquí de la Nacional tiene convenio de prácticas, nos remitió un caso, le llegó a diciembre. El esposo otra vez, hablando del esposo. Sí, era una niña de 10 años. Era una niña de 10 años que tenía pues una sospecha diagnóstica de queratitis pues bacteriana, que se le había dado tratamiento y no respondía. Y ya había tenido alteración de la cámara anterior. Entonces justamente llevaba más o menos un mes donde decía que había tenido pues, le había dicho a la mamá que tenía sensación de ojo extraño. No recuerdo bien el pueblo, pero es hacia aquí, hacia la parte de Melgar,
y esas partecitas de zona rural ya la traen pues a Bogotá por remisión para oftalmología y lo que hacen es que no se le puede hacer un raspado porque ya no tiene córnea, o sea, la niña ya perdió como tal la partecita del globo ocular, de la partecita de la córnea y había riesgo de que se rompiera la cámara anterior y eso efectivamente pasó, se le rompió la cámara anterior. Nosotros pues lo que hicimos fue que nos mandaron un hisopadito porque ya estaba muy sensible el tejido, entonces mandaron un hisopadito y el lente de contacto. Lo mandaron y nosotros lo que hicimos fue cortarlo, lavarlo y hacer tinción con Gipsa y lo que vimos fue un solito quiste, así igualito a este que tenemos aquí, así se veía completamente. Pero ya había sido tardecito como tal, o sea, ya pues sí se le hace el tratamiento a la paciente porque por supuesto que eso puede agarrar hacia adentro, nervio ocular, etcétera, había que parar el proceso infeccioso, pero ya como tal el proceso del ojito ya se había perdido. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a pasar a ver. Bueno, y esta es la de Discovery de parásitos asesinos. Sí, esa historia es súper buena y le ponen el sonido. Listo. Neisseria fowleri, entonces es la ameba come cerebros. Entonces está asociado con ¿qué? Está asociado con el baño en aguas, se llaman aguas, ¿cómo es que es? Sí, aguas termales, pero también estas aguas, sí, como estancadas, pero de diversión masiva, recreativas, exacto, en climita tropical. A veces uno no encuentra la palabra, es una agua, pero la mente no se la trae a uno. Aguas recreativas, principalmente en países tropicales. Normalmente, ¿qué tiene que pasar? Pues hay digamos como un episodio usualmente de cuando uno se ahoga, pero la literatura describe que no necesariamente pues tiene que haber un proceso, porque en el proceso de uno bañarse y sumergirse pues hace parte de ese proceso. Entonces se hace la aspiración por fosas nasales, se invade esa mucosa olfatoria, ahí entonces en esta partecita hay un paso a esta placa cribiforme y después pasa al espacio subaracnoideo y después entonces ahí continúa el proceso. Aquí ya entonces hay una reacción inflamatoria muy fuerte. Entonces esto es de esas patologías que en cuestión de 3 días tu paciente ya está muy mal. ¿Qué se sospecha primero? ¿O qué sería? Exacto, una meningitis. ¿Cuáles son los agentes microbiológicos causantes de meningitis? ¿Neisseria? ¿Un meningococco? Ya se les acabó el diagnóstico diferencial, muchachos. ¿Ah? Una tuberculosis atípica también podría ser. ¿Qué más? De los comunes. De los comunes y Un hemófilo, sí. ¿Cuáles únicos agudos que tenemos? Sí, Neisseria, hemófilos, dependiendo de la edad, un estreptococo también, un estreptococo pneumoniae. La Neisseria sería la más aguda. Entonces, lo más usual es que este cuadro sea un cuadro asociado a bacterias. Entonces, ahí también tenemos el bache, digamos, como a nivel de diagnóstico, porque cuando ustedes vean biología, ustedes se van a dar cuenta que uno igual tiene que optimizar el recurso en laboratorio y uno no siempre lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que por probabilidad eso es lo más probable que le esté dando a ese paciente. Entonces uno hace el manejo de acuerdo a lo más probable. Cuando eso no responde, es que entonces ya no se va a buscar las otras cosas, pero esto es cuestión de 4 días, entonces mientras no responde terapia antibiótica, pensamos en resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque la resistencia bacteriana también es una realidad. Entonces más bien esperamos que haya el cultivo de líquido cefalorraquídeo
y esperar para el antibiograma y cuando menos piensen, ya. Aún así, cuando uno toma muestra de líquido cefalorraquídeo, pues lo que se hace en el laboratorio normal es observación del sedimento. Si ya hay buena cantidad de amibas, en el sedimento lo deberían ver. Lo deberían, pero a veces no hay muchas. Porque como el cuadro es tan agudo, sin tanta cantidad de amebas, pues el diagnóstico no es tan fácil. Por ejemplo, yo les cuento el de la carcamema en el ojo. Yo hice por ahí unas 15 placas y vi una en esas 15 placas. Ya pasa como a las 10 de la noche. No, 10 minutos. Ya aparece. Listo. Entonces es una clave, una infección súper aguda, pero si no se sospecha rápidamente, porque la mayoría de casos publicados en la literatura han sido de mortalidad, porque hay que sospechar rápidamente con base en qué, factor de riesgo, epidemiología y exposición. ¿Quieres comentar algo? Sí, con respecto al citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Cuando ustedes tengan casos de meningitis, aparte de la observación directa del microorganismo, también cómo estén los hallazgos, por ejemplo, de glucosa y de proteínas, eso es muy importante para uno saber si es de origen bacteriano o no bacteriano. En este caso se comportaría como una no bacteriana. ¿Listo? Listo. Entonces, importante, un cuadro clínico, síntomas y signos asociados al sistema nervioso central. No se nos olvide la etiología y el cuadro clínico, ¿cómo es que se llama? Meningoencefalitis amiliana primaria, y es súper aguda, es de alta mortalidad. De hecho, casi todos los casos clínicos publicados son mortales. Y por, Excepto el de parásitos los vecinos. sí. Esa diferencia que sí se curó ya como 15 días. Y seguramente se curó porque ¿qué? Porque sospecharon rápidamente, ¿cierto? Porque es que volvemos al punto que tanto les hemos resaltado a todos los docentes de este curso. Yo creo que no la dejaron morir por cuestiones de publicidad. Que es que no se moría, yo decía, se centraba no estaba Entonces, volvemos al punto, hacer bien la historia La clínica, profe conocer los riesgos epidemiológicos en el lugar donde uno esté trabajando. Pues, mientras estemos en Colombia, y en este curso, pues lo más importante es conocer la epidemiología de los riesgos en Colombia. Lo mismo que siempre les hemos dicho, los mapas de riesgo, conocer que existen, si ustedes se van a hacer, no sé, a Brasil o al Perú, Brasil y Perú son dos de los países de América Latina donde hay mucha gente que se va a hacer, son famosísimos por la parte de enfermedades infecciosas. Son países como nosotros tropicales y tienen en Brasil varias universidades, en Perú es muy importante la Cayetano Heredia, y entonces alguna gente se va a especializar en infecciosos, y entonces hay que pensar en eso, la parte de riesgos, exposición, factores, porque los cuadros clínicos a veces no dicen mucho. Entonces, esto es un síndrome agudo, neurológico agudo, que lo primero, volvemos al punto de la queratitis, lo primero que se le ocurre al médico, como ya les comentó la profe Juliet, no es, a no ser que primero, y además el paciente llega grave, llega con un síndrome convulsivo, llega con diferentes, con un Glasgow en la olla, llega con el puntaje de Glasgow mal, llega de urgencias, y entonces si llega de urgencias también sí, y con alteración de, como dice la gente, llegó inconsciente o llegó con pérdida del conocimiento, como dicen la familia o la gente, ¿no? Y entonces ¿qué va a hacer el paciente para contestar un interrogatorio? Pues nada, porque el paciente está convulsionando, entonces, a no ser que generalmente llegan de la mano, llegan con un acompañante, y a no ser que de alguna manera el médico o el acompañante dicen, ay, es que se bañó en las aguas termales o en la piscina de no sé dónde. Ahora les cuento un caso colombiano de Girardot de hace varios años, pues lamentablemente fue post-mortem el diagnóstico, pero entonces hay que pensarlo en nuestros países, aunque no es lo primero que se piensa. Como ya sabemos, lo primero que se pensaría es una meningitis aguda, pero pues hace parte. Y lamentablemente la mayoría de los casos es de diagnóstico tardío,
y ya cuando está más, y la mortalidad es alta. Una infección aguda necrosante del sistema nervioso central. El cuadro clínico básicamente es los mismos síntomas y signos de una meningitis aguda severa. Entonces ahí está, curso clínico rapidísimo. A los 3 días el paciente ya se les empieza a agravar y entre 7 a 10 días fallecen generalmente estos casos, a no ser que estén de buenas y se les haga el diagnóstico rápido, el tratamiento rápido, el que es. Porque el caso que les comentó la profe Julia, eso es lo usual. Los médicos dicen, empiezan tratamiento para meningitis bacteriana y no están respondiendo, entonces es una resistencia, entonces cambiémosle. Mientras tanto, todo eso, como le dicen, la vida como el cerebro sigue comiendo el cerebro y así se muere el paciente. Si usted, por ejemplo, hizo el primer líquido cefalorraquídeo, le salió negativo, se piensa que hay poquitas bacterias, ¿listo? O que son muy exigentes y no crecen. Y después uno vuelve y lo saca, ya se piensa que menos que van a crecer y que hay que esperar 48 a 72 horas, porque como usted ya le había empezado a administrar terapia, entonces también hay una reducción de la población. Entonces, es muy difícil. Entonces, digamos que de todas maneras, un urgenciólogo, que así le dicen a los médicos de urgencias, pues tiene que atender la gravedad del paciente, que si le llegó grave, que si ya está casi que en coma, que si está convulsionando, pero si de pronto se le ocurrió al médico o a alguien del equipo de salud, porque no necesariamente tiene que ser un médico, oiga, y se bañó en piscina de aguas termales o se bañó en el... Entonces, a veces de verdad se hace ese clic rápido y se puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento a tiempo, pero es altamente mortal. Les voy a contar el caso de Girardot que conocimos, otra niña de 10 años. Esto es un caso de hace como más de 10 años, de hace como 15 años. El caso llegó, digamos, no llegó la niña murió en un hospital de Girardot, pero remitieron la muestra para confirmación diagnóstica al Instituto Nacional de Salud, que ustedes saben que es lugar de referencia para patología tropical en Colombia. Entonces llegó la muestra al laboratorio para citología del Instituto Nacional de Salud y allá, ¿cómo hicieron allá hicieron el diagnóstico y hasta hicieron un video que en ese momento nos había regalado y eso pues se perdió. Yo no supe qué pasó con ese video. En ese momento lo pasábamos en clase y se veía, ¿qué se veía? El trofozoito de la Naegleria fowleri, me acuerdo que son amigas, tienen seudópodos, se veía el trofozoito moviéndose. Entonces así confirmaron el diagnóstico, pero la historia era una niña de 10 años que vivía en Girardot, que como toda la gente que vive en clima caliente, era usuaria de piscinas recreativas comunitarias de X lugar de allá de Girardot. Probablemente, pues eso fue, digamos, haciendo la investigación y todo, pues pudieron ver que esas piscinas, porque las piscinas recreativas tienen que tener unos mantenimientos especiales. Las piscinas de todos los clubes, de zonas urbanas, rurales, recreativas, tienen que tener mantenimiento. Entonces, probablemente no eran piscinas con buen mantenimiento y ahí terminó adquiriendo la Naegleria fowleri y pues el resto de la patología de la clínica ya saben cómo es. Y la niña llegó a un hospital de Girardot, allá le hicieron diagnóstico de meningitis aguda bacteriana, la empezaron a tratar, no me acuerdo si sospecharon resistencia o no, pero igual alcanzaron a alguien, cuando la niña ya estaba pues en la UCI, alguien alcanzó a comentar un familiar o algo y alcanzaron a hacer la asociación, y alcanzaron a sospechar posiblemente amigas del día libre y la mandaron a Bogotá al Instituto Nacional de Salud y así fue que comprobaron que efectivamente sí era una Naegleria fowleri. Entonces, para que a ustedes no se les olvide que siempre se puede hacer mucho con los pacientes en urgencias, en consulta, en donde estén. En una consulta que no sea urgencia, que no sea unas urgencias y que no esté el paciente en estado de gravedad, es más fácil hacer una mejor historia clínica, pero siempre hay que pensar en los riesgos, en la epidemiología, en todo lo que repetimos tanto en este curso. Chicos, una precisión, creo que ahorita les dije un error. Y acá, menos mal no lo ponen en las diapositivas. Pero ahorita les dije que no se parecía a la bacteriana y es al revés, es igualita a la bacteriana, reducción de glucosa y aumento de cantidad de proteínas. ¿Listo? Porque lo tachen y lo corrijan ahí donde sea que lo hayan copiado. ¿Cómo era? Aumentan la cantidad. Reducción de glucosa y aumento de proteínas Eso porque escucho re bien. en el líquido cefalorraquídeo. Listo. Esas dos son las más comunes
en la vida. Sí, señor. Ajá. Sí, señor, claro que sí. Sí. Wow. De hecho, eso es lo que debería hacer. Eso inmediatamente, o sea, ese tipo de cosas que hay que hacer. Lo repito, el papá me está organizando que si al médico como tal le llegan casos de este tipo, donde se logra hacer el diagnóstico, independiente si el caso fue mortal o no fue mortal, si el médico tiene la responsabilidad de, o puede hacer clausurar el lugar, y la respuesta es sí. O sea, el médico debería ser, de hecho el mismo hospital debería coger y mediante la ruta que se hace con las secretarías de salud, indicar el caso para que vayan y lo cierren y miren qué es lo que está pasando. La respuesta es No, gracias. sí, señor. De hecho, la identificación de los brotes, ¿quién la hace? Los médicos. O sea, son ustedes los que se dan cuenta que empiezan a dar un caso, otro caso, y eso debe ser una alerta. No, pero en la viña del Señor estamos y ese sería un factor de riesgo, más que todo la cerebral. O sea, porque por ejemplo por acantameba tiene que haber un factor de riesgo adicional de una microabrasión, pero esta es el paciente es completamente inmunocompetente, entonces le podría pasar, o sea, si hay mucha cantidad de lamina, si digamos las condiciones de temperatura, de nutrientes, eso podría hacer que esa amiga estuviera en mayor cantidad en ese lugar, entonces podría haber varios. Pero así por brotes, sigan yo nunca lo he leído. No, eso se les da a ellos que les administran. Lo que yo sé de tratamiento, los consideran, les han dado metronidazol, pero pues digamos que las opciones terapéuticas son múltiples. Lo más importante es sospechar y enfocar el tratamiento hacia donde es. El problema más que todo es que no nos da tiempo como para poder hacer la terapia, porque pensamos en otras cosas. Pero ella responde perfectamente a Para completar la pregunta de las preguntas de las residentes, un solo caso que esté bueno el paciente, que se alcance a diagnosticar, que se alcance a empezar cualquiera de las opciones terapéuticas que estén disponibles en el momento, son múltiples. Desconozco cuál es la eficacia, efectividad de los medicamentos. Sé que si alcanzan a diagnosticar a nivel libre, la mayoría de veces empiezan a dar antibióticos contra anaerobios, pero la pregunta que tú hacías digamos, hipotéticamente es posible que aparezca, hipotéticamente sería posible brotes, pero en la vida real es que eso es tan grave, y sabiendo que la mortalidad es alta, un solo caso autoriza a las secretarías de salud para cerrarla. En el caso de la niña esta de Giratola, en la piscina comunitaria, un solo caso es suficientemente importante y el riesgo es tan grande para todos los usuarios de la piscina comunitaria que no hay que esperar el brote. De más de un caso, un solo caso justifica que cierren esa piscina. Exacto. Bueno, chicos, entonces como les decía, es poco probable que ocurra, pero si ocurre, va a ocurrir principalmente por esas dos, pero también podemos tener a Balamutia mandrilaris, a Sapinia pedata y otras especies de acantameba. Normalmente, bueno, que recuerden que acantameba es principalmente queratitis a nivel pues, del ojo, pero también puede generar cuadros a nivel del sistema nervioso central. Lo que causa principalmente es una encefalitis amibiana granulomatosa. Pueden generar con menos probabilidad infecciones cutáneas, porque la infección se causa en microabrasiones que el paciente tenga en piel, y también se podrían generar algunas alteraciones a nivel de la nasofaringe, pero para que se den estas, pues por ahora se ha documentado que estas ya se actuarían como unas oportunistas, porque el factor de riesgo entonces es algún tipo de inmunosupresión temporal o total, infecciones por VIH e incluso se ha asociado con el alcoholismo. Entonces, esas manifestaciones clínicas, ¿qué les parecen? ¿Específicas, inespecíficas? Entonces puede dar síndromes neurológicos, también puede dar síndromes cutáneos,
como ya la profe les comentó. Lo importante es que generalmente estas sí son mucho más raras que las anteriores, y estas sí se asocian más con pacientes con algún grado de inmunocompromiso, o con pacientes desnutridos, o con pacientes alcohólicos, lo que estaba ahí en los riesgos. Pero, y el cuadro clínico principal ya no es una meningoencefalitis o una meningitis aguda, son cuadros clínicos más crónicos. El diagnóstico diferencial es más con cuadros del sistema nervioso central, con cuadros clínicos de patologías crónicas, como uno de los diagnósticos diferenciales principales es la meningitis tuberculosa. Eso es lo clave de ahí. Y ya, se acabó, y entonces ahora sí el quiz, porque hoy hay quiz.